¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto? ¿Quién se ocupa de esta casa, Caleb? Yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién compra la comida? Yo, sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda esa presión. Lo único que haces por alguien es para ti mismo. Catherine. Efectivamente, porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo. ¡Cállate, estúpida! ¡Estoy harto de ti! ¡Irrespetuosa, malagradecida y egoísta además de todo! No soy egoísta. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Me fastidias constantemente! ¡Me estás mermando la vida! ¡Ya me tienes harto! Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? En realidad, a mí personalmente, ese video significó mucho para mi matrimonio. Y no es necesariamente una película, es algo bastante real. La casa sin Cristo significó para mi esposa y para mí, primero, un desorden total, un caos. Y luchábamos siempre por ser quien lidere, quien sea la cabeza. Y esa situación generaba mucha confusión porque traía expectativas que no eran lo que la realidad nos estaba mostrando. Habían necesidades no satisfechas y esa situación generaba conflictos, y en los conflictos abundan los reclamos, entre comillas, justos, y eso genera frustración porque no es nada de lo que yo esperaba en el matrimonio o esperaba de mi esposa, y mi esposa también no era lo que esperaba de mí como esposo. Y eso nos hace caer en una situación de decepción. Estoy decepcionado, no me lo merezco. O ella también decía, no me lo merezco sobre lo que me está tocando. Y esa situación genera cansancio. Y decimos, ¿hasta cuándo vamos a soportar? Hasta que crezca el hijo, hasta que tenga mayoría de edad. ¿Hasta qué momento voy a soportar esta situación? Porque realmente era insoportable. Y la película en realidad refleja un 50% de lo que en la realidad es. Y todo eso lleva a una situación de querer escapar. Y se abren puertas, se abren ventanas y se abren situaciones donde yo quiero un aire, quiero tomarme un descanso de esa situación tan terrible, y caigo o podemos caer en la pornografía, en el alcohol, en el adulterio, en tantas cosas que finalmente termina en un matrimonio separado o en un divorcio. Entonces, el tema de hoy es orden en tu casa. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos a orar para poder empezar. Señor Dios mío, te damos las gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada persona que ha llegado, Señor. Y gracias, Señor, porque tus obras y tus planes, tus propósitos son perfectos, Señor. Y solo no nos toca el día de hoy entenderlo, Señor, sino nos toca descansar en ellos, descansar en tus planes, Señor, y en las cosas que puedes permitir en cada uno de nosotros, en las cosas que puedes permitir en los matrimonios, en las cosas que puedes permitir en nuestras casas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor. Gracias por todo, bendito Padre, Señor. Sé tú quien ponga realmente el mensaje en cada corazón de cada persona que hoy día llega, y de todas las personas que van a poder, Señor, compartir o ver a través de las redes, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien que no haya traído Biblia, por favor?
Levante la mano. ¿Todos han traído Biblia? ¿Sí? Ya. Ah, no, ya hay dos. Discúlpeme que me haya emocionado, pero en realidad, cuando yo estaba fuera de casa y estaba en ese proceso de pisar fondo, mi esposa, en las tantas reuniones que habíamos tenido, incluso para iniciar todo un proceso de divorcio, ella me entrega ese video y yo termino botándolo. Entonces Dios se encargó de literalmente sentarme, el Señor me sentó y me hizo ver lo terrible que había sido como esposo, como hijo y como padre. Entonces, el primer paso del día de hoy, porque estamos hablando de ordenar la casa, ¿no? Y es pasos que tenemos que cumplir. Y el primer paso es: pon a Cristo en tu cabeza. Y en este caso, literalmente, pon a Cristo en tu cabeza. Cristo tiene que estar acá. Y es necesario que esté acá para que pueda funcionar todo el cuerpo como es correcto. Entonces, nos vamos a 1 Corintios 11, versículo 1. Dice, ¿todos estamos ahí? Por favor, ¿me están siguiendo? No estoy molesto, pero por favor, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Ah, ya. Está bien, ahora sí. No, tampoco los quiero tristes, ¿ah? No quiero, no es eso. Entonces dice, versículo 1, imítenme así como yo imito a Cristo. Y para entrar un poquito en contexto, Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, que no quiero que vayan ahí, yo les voy a mencionar, nos da unos pasos que él estaba haciendo imitando a Cristo. Voy a hacer preguntas y les voy a pedir que todos respondan al mismo tiempo. Yo hago la pregunta y ustedes responden, ponle Cristo. ¿Ya? Así, ponle Cristo. ¿Ya? A ver, un ejemplo, 1, 2, 3. Ah, ok, perfecto. Entonces, el paso primero que hacía Pablo, que enseñaba Pablo, era: busco agradar a todas las personas. ¿Y cómo busco agradar a las personas? Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Cristo se humilló por llegar a cada uno de nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz. El segundo paso es: no busco mis propios intereses. Y tranquilo. ¿Qué hago para no buscar mis propios intereses? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también hemos sido mandados a amar a las personas. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso va a significar también hacer sacrificios en nuestra vida, tal cual lo hizo Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo sin decir ninguna palabra. Entonces, el tercer paso es: busco el bien de los demás para salvación. ¿Cómo busco el bien de los demás para salvación? Ya. Sí, dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Y justamente sabemos que las personas que no van a aceptar a Jesucristo, que tienen ese tiempo o esa oportunidad en vida, si no lo hacen, van a terminar en un lugar de tormento por toda la eternidad. Entonces yo tengo la necesidad, sabiendo esa situación, de llevar a todas las personas, a tantas sea posible, a Jesucristo. Y llevo las personas a Jesús. ¿Qué necesitamos para ganar a tantos sea posible para Jesucristo? En tu vida, ponle Cristo. Y si una buena imitación no trae diferencias o no refleja diferencias. Miren los focos, todos tienen la misma intensidad de luz. Pero en cambio o contrario, las malas imitaciones van a desprestigiar
a eso original que es Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. No necesitamos ser ancianos para enseñar a las personas, para dar ejemplo o para reflejar de Jesucristo. No necesitamos ser dinosaurios. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo y entendemos ese amor y hemos recibido ese amor en Cristo para con nosotros, siendo jóvenes, siendo bebés en la fe, ya podemos reflejar de Jesucristo para las personas. Versículo del 2 al 3 de 1 Corintios 11. Regresamos a 1 Corintios 11, versículo del 2 al 3. Dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal cual se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Por favor, no quiero que me llueven tomates ni me tiren. Eso lo dice 1 Corintios 2:3. Y no solo este pasaje. Ahora, Pablo usa una forma de cuando nosotros intentamos corregir a alguien y queremos corregirlo, pero no desanimarlo, no frustrarlo, sino realmente que tome de manera positiva esa corrección, lo elogiamos. Y Pablo está haciendo justamente eso, los elogio porque se acuerdan de mí en todo. Y realmente los corintios no se caracterizaban por obedecer a Pablo o obedecer las instrucciones, pero está llamando la atención de los corintios para que venga esa corrección, porque había que hacer correcciones en la iglesia de Corinto. Las cosas no estaban reflejando orden, y si no hay orden, hay desorden, ¿no? Es como dice: no hueles bien, pero se entiende que tampoco no hueles mal, perdón, pero se entiende que no hueles bien, ¿no? Y es lo mismo que Pablo estaba intentando hacer con los corintios, reflejar que había desorden en ese momento. Y menciona 3 relaciones de liderazgo como señal de orden. Y esa es que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y en este caso no dice: ya, yo soy mujer, me salvo. No. En relación, el hombre aquí significa todos nosotros, todos. La cabeza, nuestra cabeza debe ser Jesucristo. Y la segunda relación es la cabeza de la mujer, es el hombre. Y no está hablando, todos tienen que someterse a los hombres, no, sino que la mujer casada, su cabeza es el hombre, su esposo, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, cabeza en este caso representa o ilustra lo que es fuente, así como un río, parte de una fuente, origen, pero más en este caso lo que es liderazgo y autoridad. Ser cabeza significa tener responsabilidad propia de guiar y de rendir cuentas. Y cuando habla de rendir cuentas, es necesario tener una autoridad para ser responsables en lo que se nos ha mandado a hacer. Incluso Jesucristo, orando al Padre en Juan capítulo 16, versículo 6, yo lo voy a leer, dice: a los que me diste del mundo les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Entonces, también Jesucristo estaba asumiendo la responsabilidad sobre el encargo que Dios Padre le había dado. Ahora, el principio de orden no es un invento de Pablo, no es algo que a él se le haya ocurrido en ese momento. Oye, le estoy escribiendo esta carta, voy a aprovechar para mandarles esto. No, Dios ha establecido este orden desde el principio de la creación.
Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, y luego vamos a leer el versículo 18 también. Dice, Jesucristo, o sea, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Jesucristo estuvo desde el principio. Y en el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Y entonces la autoridad y el liderazgo es algo importante para Dios. El orden agrada a Dios. Y nosotros también como cabeza o como un cuerpo que somos, la cabeza va a hacer que todo el cuerpo funcione correctamente. Si yo tengo bien o está funcionando bien esta cabeza, pues voy a reflejar que estoy bien de salud. Si hay problemas en esta cabeza, se van a reflejar en el cuerpo. Entonces, ahora, cabeza no significa ni superioridad en este caso, ni mayor inteligencia. Y es esencial para nosotros entender que estar bajo control o bajo autoridad, no es lo mismo que inferioridad. Por ejemplo, Dios es cabeza de Cristo y no significa que Dios Padre es mayor que Dios Hijo. No, tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza divina. ¿Cuál es la diferencia o dónde está la diferencia? Está en el orden con respecto al oficio que tiene cada uno. Y en este caso, Jesucristo, el oficio que tiene es mediador de Dios Padre con nosotros. Ese es su oficio que Él tiene. De igual manera, en el matrimonio, el esposo y la esposa. Ambos son la misma naturaleza. Es más, como matrimonio, dos se convierten en uno. Cada uno desempeña un papel diferente en oficio y en propósito. Dice Génesis 2:18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No quiere decir que la mujer está a la merced del hombre para que haga todo el trabajo que tenía o la responsabilidad que tenía el hombre en su papel. No, era el complemento, tenía que ser el complemento o es el complemento para el esposo. Entonces, ¿quieres empezar a poner orden en tu vida? Ya se han olvidado. No, pues más emociones. A ver. ¿Quieres empezar a poner orden en tu vida? Así, ya. Un segundo paso es el orden empieza en casa. Si yo ya he puesto aquí en esta cabecita, ya está Jesucristo, eso tiene que reflejarse en todo el cuerpo. Si esta cabeza tiene a Jesucristo, cada cosa que haga en mis ojos, en mi boca, en mi corazón, en todo mi cuerpo, se va a reflejar ese cambio. Nos vamos al versículo 4 al 6, por favor, de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 4. Dice: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Primero, una de las bellezas que caracteriza a la mujer es su cabello. No vemos mujeres peladas así andando en la calle como nuestro pastor fundador, ¿no?
no, no, no vemos. Y eso es característica de la belleza de la mujer. Es más, cuando mi esposa viene de la peluquería, lo primero que hace, ¡fua! ¡Fua! ¿No? ¡Fua! ¿No? Ella quiere que le diga algo por su corte, ¿no? ¿No? Entonces, el cabello es algo bastante significativo para la mujer. Y el cubrirse la cabeza es un asunto cultural, pero que deja un principio bastante claro, que es la sujeción y el amor. Ahora, en la sociedad de Corinto, el velo era una prenda, el velo con el cual las mujeres se cubrían la cabeza, era una prenda exclusivamente femenina. Y el velo en la cabeza de la mujer era símbolo de orden, dirección y autoridad de Dios. Y para la mujer casada eso significaba que mostraba sujeción al esposo. Está bajo su control, está bajo su autoridad y protección. El que una mujer se rapara la cabeza en esa época, creo que también hoy también de alguna otra manera describe, pero no como algo vergonzoso, sino como una moda. En esa época era realmente algo vergonzoso que una mujer anduviese con la cabeza rapada. ¿Por qué? Porque en la sociedad de Corinto, quienes se rapaban la cabeza eran las que estaban cometiendo prostitución o se dedicaban a la prostitución, o las mujeres también que estaban, que eran lesbianas o que estaban cometiendo algún acto de adulterio. Y en la iglesia de Corinto entonces, ¿qué sucedía? Que algunas mujeres en la iglesia estaban prácticamente dejando en segunda, o sea, desechando los velos. No, eso ya es antiguo ya. No, yo ya no, ya llegó la liberación femenina y no me quiero poner eso. Y realmente el velo significaba bastante o reflejaba bastante sobre, por ejemplo, una mujer casada sin velo estaba prácticamente rechazando o deshonrando la autoridad de su esposo. Ahora, si hablamos de que el velo era una prenda exclusivamente femenina, entonces el hombre con la cabeza cubierta estaba tomando un rol que no le correspondía. Estaba rechazando y deshonrando la autoridad de Cristo en su vida y estaba generando confusión. Ahora, Pablo menciona durante la oración o cuando profetiza. Y en nuestra actualidad nosotros oramos incluso cuando vamos a empezar a ingerir alimentos. Y el profetizar es hablar de Jesucristo. Y eso no está limitado únicamente al tiempo en la iglesia, sino también incluso en casa, en el trabajo y donde vayamos nosotros tenemos que reflejar la autoridad que tiene Jesucristo en nosotros, ese orden que Él representa para nosotros. Algunas cosas que podríamos estar haciendo y que finalmente estuviese o podría reflejar muchas veces que no tenemos a Jesucristo en nuestra cabeza, que las cosas en nuestra vida no están necesariamente en orden. Por ejemplo, no respeto mi cuerpo, que es el templo de Dios, y al final, como estoy buscando una propia satisfacción o estoy buscando únicamente mi satisfacción, me he vuelto esclavo de la pornografía, de la fornicación, del adulterio y de las adicciones. Y son áreas incluso en mi vida que no estoy poniendo a Jesucristo como cabeza, como control, como orden en mi cuerpo, en mi vida. Ahora, cuando no me someto a las autoridades en la casa, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes mayores que todavía no se van de la casa, no, en la iglesia, en el trabajo, también refleja que no me gusta someterme a las autoridades. Solo cumplo las normas cuando me convienen o cuando voy a recibir
o tengo un interés en particular. Y ahora, si un joven no respeta a sus padres siendo joven, siendo adolescente, siendo joven, entonces al final, ¿qué va a hacer? Es más probable, muy probable o altamente probable que cuando sea esposo, cuando sea esposa, tampoco va a respetar a su pareja. Ahora, en el matrimonio, el no respetar el orden y los roles que Dios estableció, así como vimos en el video, va a haber luchas y conflictos. Y eso también refleja que Jesucristo no está como cabeza de ese matrimonio. Y dos extraños, buscando su propia conveniencia, cada uno realmente literalmente es una guerra. Y hay mucho sufrimiento, no solamente para ellos, sino también incluso más aún para los hijos. Y ahora, la sujeción no es condicional, no es si me tratas bien, te trato bien, o si cumples con lo que debes cumplir, yo también cumplo. La sujeción no es condicional. Algo que saqué de un libro, un extracto, dice Johann, no voy a hablar como Ayumi, pero Johann Wolfgang o Von, eso, del libro Matrimonio Sagrado. Ayumi, por favor, dice: si tratas a un hombre tal cual es, seguirá siendo así. Pero si lo tratas como si fuera lo que debe y puede llegar a ser, llegará a convertirse en un hombre más sobresaliente y mejor. Y eso es algo que en el matrimonio hay que aplicarlo y hay que practicarlo realmente. Tratar a las personas no como son, sino como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Él no nos condenó, Él murió por nosotros. Él no se puso a juzgar si lo merecemos o no lo merecemos, si cumplimos o no cumplimos. Él simplemente murió por nosotros. Entonces, algo que nosotros debemos practicar es tratar a las personas así como Dios nos ha tratado a nosotros, sin juzgarnos, y dar amor sin esperar que esa persona también nos ame como nosotros lo estamos haciendo. Y un tercer paso es hacer evidente mi sujeción a Cristo. En 1 Corintios 11, versículos 7 al 10, dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. El orden que Dios ha establecido es realmente beneficioso, trae mucho beneficio para cada persona, estando soltero, estando casado. Y centrándonos en el matrimonio, el rol del esposo es ser imagen de Jesucristo dentro de su matrimonio, para con sus hijos, para con su esposa. Y el mandato que ha recibido, lo que tiene que hacer el esposo es: ama a tu esposa. Eso es todo. Ama a tu esposa. ¿Cuál es el rol del esposo? Ama a tu esposa. No te está diciendo gobiérnala, sujétala y no, simplemente ámala. Y el hecho de amarla, tenemos un modelo, tal como Cristo amó a su iglesia. Y el modelo es ese amor perfecto que vemos en Jesucristo para con nosotros y para con su iglesia, que dice, es un amor sacrificial. Un esposo amoroso está dispuesto a sacrificar su vida por ella. Es purificador. El esposo comparte con ella la palabra, la oración,
y el servir a Dios. Es preservador. El esposo cuida de su esposa y busca el bienestar tanto físico como espiritual. Y es inquebrantable. Es hasta que la muerte los separe. Y de igual manera, el esposo, la esposa, ve al esposo como la esposa es el reflejo de su esposo. Sí, hoy día en las noticias vemos cómo la esposa es el reflejo de su esposo porque están moreteados los ojos, están golpeados, hay incluso bastante, se matan entre ellos prácticamente. Entonces, eso sí es el reflejo del hombre, pero del hombre sin Jesucristo. Y el mandato que dice es, no le dice, no hay muchas, lo único y algo que les encanta a los hombres, ¿no? Y algo por el cual también hay muchos conflictos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato que le ha mandado Dios a la mujer o a la esposa? Es sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y eso es someterse. Y el esposo amar. El modelo para la esposa es sométete como la iglesia se somete a Jesucristo. El rol de la esposa debe ser ayudar a su esposo tanto en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual, ser ese complemento. Cosas prácticas para reflejar a Cristo en casa, en el trabajo, en la iglesia. Uno es demuestro amor a quien no lo merezca. Y eso es cuando demuestro amor, cuando incluso no recibo amor, yo demuestro más amor. O me preocupo por si estoy acá en la iglesia, estoy a la expectativa de ese nuevo que va a llegar el día de hoy. Señor, por favor, pon palabras en mi boca y en mi corazón para estar a la expectativa de recibir ese nuevo. Estoy actuando con amor. Practico el perdón. Y practicar el perdón significa muchas veces morir a mis intereses y rechazar eso que era para mí provechoso, para que al final buscar los intereses de las personas y que esas personas no tengan estorbo para acercarse a mí o para venir incluso a la iglesia. Conservo mi gozo en Jesucristo. Y hoy en día, donde vivimos en una sociedad la cual estamos en constante peligro, robo, ataques, yo conservo y descanso en el Señor sabiendo que Él está en control de todo. Demuestro gracia y humildad. Y ser humildes es reconocer que también nos equivocamos, que también tenemos errores y pedimos perdón. Mantengo la calma y cuido mis palabras. Hay veces en el día a día vamos a perder el control y perdemos el control. Cuando las cosas no salen como lo esperamos, perdemos el control. Y el hecho de perder el control muchas veces va a traer consecuencias. Y casi siempre trae consecuencias no solamente para ti, sino para tu entorno. Y siempre busco agradar a Dios. Cuido el corazón de las personas. Primero de Corintios capítulo 11, versículo del 11 al 12. Dice, ¿estamos ahí? Sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Ahora, el esposo y la esposa se necesitan mutuamente. Igual, nosotros también somos hijos. Y de alguna forma lo que muchas veces queda en nosotros es ese amor, esa ternura que tiene nuestra madre. Y eso queda marcado en nuestro corazón. Entonces no solamente va tanto para los esposos, sino incluso siendo solteros, siendo hijos,
vemos ese papel que debe o que representa o que refleja la madre, el esposo, la esposa. Pero si hablamos como matrimonio, ambos se necesitan mutuamente. Y el hecho que la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, es justamente porque Dios vio que no era bueno que ese hombre esté solo y puso su complemento. Y puso a Adán, puso a Eva como esposa de Adán, porque no era porque, por si acaso, no, sino porque era necesario. Y es el complemento para lo cual Adán necesitaba. Entonces, igual cada esposo debe, uno, reconocer que necesita ¿de quién? Que necesita de su esposa. Y viceversa también la esposa, sí, mi esposa necesita de Cristo. Y la esposa también debe reconocer que necesita de su esposo. Y cada esposa vive para ser ayuda de su esposo. Ninguno puede vivir sin Cristo. Y eso, cuando comparto con los novios, el hecho de tener a Jesucristo en nuestro matrimonio es nuestro seguro. Y es realmente nuestro seguro de vida. Porque el momento en que mi esposa no tiene a Jesucristo en su vida, o yo no tengo a Jesucristo en mi cabeza, sale nuestra carne. Y literalmente somos muy propensos de regresar a tal cual se muestra en el video. Entonces, el seguro para yo poder tener a mi esposa tal cual refleje a Jesucristo, que muera su carne, que no espere que yo sea el esposo perfecto, es que ella tenga en su cabeza a Jesucristo. Es el mejor seguro, tanto para los dos como para que ese matrimonio perdure ante las adversidades que se puedan presentar. Y esa subordinación es provechosa, es productivo y es eficiente. ¿Por qué? Porque va a evitar luchas de poder, establece las funciones claras, el rol que tiene el esposo y la esposa, y cuando todo eso funciona correctamente y todos hacen lo que deberían hacer, se logran metas y se logran objetivos, y ese amor edifica. Al versículo 13 al 16, 1 Corintios 11. Juzguen ustedes mismos, dice, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Y este orden, tal cual está establecido, lo ha establecido el Señor. Y lo ha establecido desde el principio de la creación, como lo mencionamos. Entonces, el reflejo, el hombre debe reflejar su condición de hombre y su sujeción a Jesucristo. Y decíamos que el velo era una prenda exclusivamente femenina, y el hecho de un hombre estar poniéndose cosas que no son para él, va a significar que ese hombre está rechazando su condición de hombre, está rechazando el papel que Dios le ha dado, está rechazando a Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, el orden de Jesucristo, la creación de Jesucristo. Y es un hombre que no tiene claro el rol y el propósito, y al final es un hombre que está generando confusión, está generando desorden. Un soltero también debe prepararse para un día asumir ese rol que va a significar ser esposo y ser padre de familia. En Josué
capítulo 1, versículo 9 dice, sé fuerte y valiente. Y los esposos israelitas, no es que hoy me voy a trabajar, voy a ir a la oficina, no, ellos se iban a la guerra. Imagínate un esposo del día de hoy que no esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, ese rol que Dios le ha dado y ese orden que Dios ha establecido, simplemente vulnera al matrimonio, vulnera a la esposa. Y cuando una mujer está tomando roles que no le corresponde, porque sí se da, está demostrando la ausencia de un hombre sometido a Cristo. Entonces, como iglesia, como casa, como personas, nuestra cabeza debe ser Jesucristo. Y Cristo, que es luz y trae orden, dice Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5, en él estaba la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. El orden que Dios ha establecido tiene un propósito, y tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para la casa, para los lugares donde vayamos. Tiene un propósito también ante las circunstancias que se puedan presentar. Y algo práctico para esta semana es ordena la casa. Entonces, nuevamente traigo, uno es, todos podemos hacer esta semana, uno, orar y busca algo que en tu vida no está Jesucristo, algo que en tu vida no está siendo liderado por el Señor, en la cual no refleja la presencia de Jesucristo. Entonces vas a buscar, vas a orar al Señor y vas a ver que vas a pedirle que te muestre esa área donde no está Jesucristo, donde no estás poniendo a Jesucristo como cabeza. Y una vez que tengas claro eso, busca a una persona de confianza y comparte con ella ese algo. Ahora, ora con esa persona y luego ambos digan, a los esposos, entre ustedes, a todos los esposos que el día de, o si ha venido uno que lo comparta con su esposo en casa, entre ustedes busquen algo que no está siendo liderado por Jesucristo. Esa área donde no está Jesucristo, no se ve la presencia y no hay el orden que Jesucristo ha establecido. Entonces, una vez que ese matrimonio tenga identificado esa cosa que está significando desorden, oren, si es necesario, pidan perdón y luego. Ahora, si el día de hoy no tienes a Cristo en tu vida, pero deseas se habían venido, pero vamos, justamente si hay una persona que desea tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo en su vida, le pido que ore conmigo. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Creo en ti, eres hijo de Dios, Señor. Pagaste el precio por mis pecados y al ser crucificado, Señor, te entregaste por mí en la cruz. Creo en tu sacrificio, Señor, y me arrepiento, Señor, de todos los pecados que he cometido, Señor, y te acepto como mi Señor y Salvador, y deseo a partir de hoy, Señor, tenerte en mi vida, que tú seas la cabeza de mi vida, Señor, y gracias, Dios mío, por dar tu vida por mí. Gracias por quitarme de la esclavitud, Señor, de ese pecado, de esa adicción, de esa situación que me tenía amarrado al mundo, Señor. Gracias, porque por medio de ti soy salvo, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias también por este día. Gracias por tu palabra.
Y te pido, Señor, que el día de hoy y esta semana, Señor, realmente veamos esas áreas donde tú no estás siendo la cabeza, esos momentos o esas circunstancias que muchas veces quieren tomar el control de nosotros, Señor. Permítenos realmente poner nuestra confianza en ti, descansar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Sabiendo que tú traes orden, sabiendo, Señor, que en ti podemos descansar. Tú eres nuestra cabeza, Señor. Permítenos ponerte a ti en todo momento, Señor. Y que algo que vayamos en cada momento, Señor, descansando es en ponle a Cristo, Señor, en todo, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.